Con la celebración del 75 aniversario del club se quiere rendir homenaje a todos y cada uno de sus socios, que mediante el desarrollo de sus aficiones han colmado estos años de bonitas ascensiones por todas las montañas del planeta, de descensos vertiginosos por las laderas nevadas, de recorridos por las entrañas de la tierra profundizando en sus cimas y cuevas, de largos caminos cabalgando sobre bicis de montaña, de escaladas a los riscos más altos, abriendo nuevas vías, evolucionando día a día con las nuevas técnicas y tendencias. Lo más granado de nuestros socios ha llevado con orgullo el nombre del Taja Hierro en competiciones de esquí, en expediciones de alta montaña o en todo acto deportivo en que han participado. Mención especial merecen sus presidentes, que han sido los motores que en cada época han impulsado con su mejor ilusión la marcha del club. La década de los años 30 comenzó en España marcada por la agitación. El país se sumergía en la etapa de cambio político que desembocaría en la Segunda República tras el fin del régimen del general Primo de Rivera y la posterior caída de la monarquía. Lejos de aquel revuelo, dos jóvenes amantes de los deportes de montaña se propusieron pasar las vacaciones de Semana Santa de aquel año esquiando en la Braña de Palombera. Para ello, Fernando Bustamante Quijano y Manuel Suárez Inclán decidieron hospedarse en la Venta del Sordo, llamada así por su fundador, don Ángel de los Ríos, también conocido como el Sordo de la Torre de Proaño. Los días que pasaron en el albergue marcaron de tal modo a los dos muchachos que en ese preciso lugar se les ocurrió la idea de fundar un club para la práctica del esquí y el montañismo. Por esa misma época, en los altos del pequeño bar suizo situado en el número 13 del Paseo Pereda, los miembros del bautizado como Club Alpino Taja Hierro se reunieron para constituir la sociedad deportiva. Se nombró una junta directiva provisional de la que fue presidente Fernando Bustamante. Una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de arrendar parte de la Venta del Sordo. El documento más antiguo del club que ha llegado hasta nuestros días es, precisamente, el contrato de arrendamiento de las dos habitaciones del albergue que el Club Alpino Taja Hierro ocuparía. El paso siguiente dentro de la estructura organizativa del club fue la redacción de los primeros estatutos, que fueron aprobados por el gobernador de Santander con fecha de 26 de enero de 1933. El primer punto de su articulado establece que la Sociedad Española Club Alpino Taja Hierro tiene por objeto el conocimiento de las cordilleras españolas, principalmente el sistema cántabro-astúrico y el fomento y desarrollo de la afición a la montaña. Quedaba así recogida sobre el papel la consagración de esta entidad a la montaña. 2 temporadas después de su fundación, el club había adquirido ya unas proporciones considerables. El 2 de enero de 1934 se estampó la primera acta en el correspondiente libro. En ese acta número 1 quedaba constituida la junta directiva, con Julián Cuesta como presidente, y se establecía como domicilio social el bar suizo. El nuevo equipo directivo fue el encargado de organizar por primera vez una prueba deportiva, la Vuelta a las Cumbres del Valle del Cieza, que ganaron el 9 de septiembre de ese mismo año Alfonso Córdoba y Antonio Ortiz, tras recorrer los 25 kilómetros en 3 horas, 18 minutos y 30 segundos. Un momento señalado en la historia de la sociedad deportiva fue sin duda el mes de febrero de 1935. Por un lado, el club ingresaba en la Sociedad Española de Alpinismo poniendo el broche final a la etapa fundacional de la entidad. Por otro, el club alpino debía afrontar su primera tragedia deportiva. Extraviado, en medio de una fuerte ventisca en el puerto de Palombera, fallecía por congelación uno de los socios más antiguos. La pérdida del señor Zalduondo supuso un duro golpe para la entidad, que no obstante debía continuar su andadura. Por esa misma época quedó constituida una nueva directiva que no volvería a reunirse hasta 1939 por una cuestión ineludible: la guerra. El pulso que desde tiempo atrás venían manteniendo las dos Españas
tuvo como desenlace el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, que desencadenó el estallido de la Guerra Civil. En plena contienda, los socios del club defendieron sus bienes más preciados, sus esquís, pasándoselos de unas casas a otras para evitar que fueran requisados por los milicianos. A su vez, el tesorero de la entidad falsificó los resultados contables para salvar los fondos del club. Por fin, el 27 de octubre de 1939 a las 7:30 de la tarde, volvió a reunirse 4 años después la junta directiva del Club Alpino Tajayerro. En esta ocasión con los salones del Real Club Marítimo de Santander como escenario. La economía de la entidad no atravesaba sus mejores momentos. Con el albergue de Palombera totalmente desvalijado, solo se recuperó la estufa. Y la existencia en caja de un total de 1.052 pesetas con 10 céntimos. En consecuencia, los allí reunidos acordaron hacer todo lo posible para aumentar el número de socios. También decidieron celebrar una misa por los miembros del club fallecidos durante la guerra y colocar una cruz en la cima del Pico Tres Mares. Recuperada la actividad deportiva tras la guerra, el Club Alpino Tajayerro acudió en 1940 a los campeonatos regionales celebrados en el puerto de Pajares. El resultado, los socios Simón Isasi, Madeleine Klein, Elsa Mowinkel, Jesús Ollarvide, Antonio Bustamante y Francisco García Pastor fueron seleccionados para participar en el concurso nacional de Granada sobre las pistas de Sierra Nevada. El nombre del Tajayerro comenzaba a hacerse oír en el mundo del esquí español. En 1941 se celebra el Campeonato Social de Esquí, quedando campeón de fondo Simón Isasi. En descenso el campeón fue Antonio Bustamante y en damas venció Cristina Gonzalo. Nuestros corredores volvieron a participar en los campeonatos regionales y fueron seleccionados para tomar parte en los nacionales en Candanchú. Esto se ha repetido año tras año hasta la actualidad, y generaciones de corredores del club han representado brillantemente a Cantabria en los campeonatos de España de esquí. Fue por esta época cuando se incorporó al Tajayerro como cobrador de recibos don Francisco Ruama Cachuli, personaje singular que aportó su carisma al club durante 40 años. Ese mismo año, en 1941, la ciudad de Santander afrontó una de las mayores catástrofes de su historia. Durante 43 horas seguidas, la capital de la montaña fue pasto de las llamas. El domicilio social del Tajayerro se libró por muy poco de ser devorado por el fuego. Ya en 1942 destaca el ascenso de los socios Mariñas e Isasi al Naranjo de Bulnes, el cual había sido coronado con anterioridad por otro de los miembros del club, Eusebio Bustamante. En este año se celebró a su vez el primer concurso de altura, resultando finalistas los montañeros más activos de toda Cantabria. Ir a picos en aquellos entonces había que organizar una expedición. Es así de sencillo. Ir a picos tenías que ir en el tren que salía a las 8:05 de la mañana, el tren de Oviedo. Teníamos que ir hasta Unquera, en Unquera esperábamos a la camioneta que subía a Potes, que tardaba mediodía en subir de Unquera a Potes, y después por la tarde había una pequeña furgonetilla que te llevaba desde Potes a Espinama. En 1943 el club arrendó una casa en el pueblo de Aviada, con el fin de utilizarla como refugio. Tras los avatares de la Guerra Civil, el albergue de Palombera había quedado inhabitable. En el 43 se celebró también el segundo concurso de altura, con 20.000 metros de cota a conseguir, que terminó al igual que el año anterior con 31 finalistas y la escalada al Naranjo de Bulnes de los socios Ollarvide, Casal, Bustamante e Isasi. 1945 fue el año del desplome definitivo de la Alemania nazi. Aquella primavera el Ejército Rojo entró finalmente en Berlín. Aquel año fue también el de la inauguración de la sede social del club, situada en un local de la santanderina calle San Francisco. Por fin quedaban centralizadas todas las actividades de la sociedad y sus miembros disponían de un lugar donde disfrutar de sus animadas tertulias. Un año más tarde tuvo lugar otra de las grandes hazañas deportivas del Tajayerro, en esta ocasión protagonizada por una mujer. Carmina Sánchez Cereño asombraba al montañismo español al vencer al coloso de los picos de Europa, el Naranjo de Bulnes. Se convirtió en la primera mujer federada que ascendía hasta la cumbre del Pico. También en 1946, el robo sufrido en las instalaciones de Aviada obliga al Tajayerro a buscar un nuevo refugio en la zona, para lo cual se firma un contrato de arrendamiento con don Hilario de Mier, quien cede el ala izquierda de su casa en el pueblo de la Hoz de Aviada como nuevo refugio. En la sección de montaña del club, 1948, queda en la memoria por la destacada ascensión realizada por Alfonso Alonso y José Antonio Odriozola a la aguja de la Canalona. En palabras del propio Odriozola, había sido el paso más espectacular que habían realizado en los picos de Europa, pero no el más peligroso.
Ese mismo año le fue cedida al Taja Hierro una cabaña en Campanarios, en los puertos de Sejos. Más allá de lo puramente lúdico y sus gestas deportivas, la dimensión social del Club Alpino Taja Hierro alcanza nuevas cotas cuando juega un papel determinante en la creación del servicio de montaña de Cruz Roja en 1949. Diversos socios del club integran una sección de voluntarios, poniendo su saber montañero al servicio de los demás. El año 1950 marcó el inicio de una nueva era en la historia del alpinismo mundial. Una expedición francesa alcanzó la cima de la Annapurna. Por primera vez se lograba una cumbre de más de 8.000 metros. Por esas mismas fechas, la Federación Española de Montañismo concedió la medalla de plata al mérito montañero al socio y directivo del Club Alpino Taja Hierro, Amalio Fernández Mariñas. Este valeroso escalador aún iba a protagonizar nuevas hazañas que recogerían con orgullo las páginas de la historia del club. Avanzando en la historia del Taja Hierro llegamos a 1951, año en el que se celebra por primera vez la fiesta de los montañeros de San Bernardo de Mentón, especialmente dedicada a los más pequeños que la continúan celebrando de forma ininterrumpida hasta nuestros días y que ha sido la cuna de grandes montañeros. Precisamente un año después, en agosto de 1952, Amalio Fernández Mariñas acomete el ascenso al techo de Europa, el Mont Blanc. Unos días antes había alcanzado, en compañía de otro de los grandes del Taja Hierro, Julio Casal, las cumbres del Monch, la Jungfrau y el Cervino. Pero es en Chamonix cuando la expedición tocaba a su fin, cuando llega el momento clave. Se decide acometer el ascenso de la inmensa y blanca cumbre del Mont Blanc. Y así se hizo. El relato del propio Mariñas refleja lo duro y apasionante que fue aquel ascenso. Amanece. Estamos a unos 4.200 metros. Abajo un inmenso mar de nubes del que sobresalen cumbres gigantes. Arriba un nublado oscuro y feo. El sol entre las dos capas de nubes ilumina aquello, en un espectáculo que recordaré siempre. Nos decidimos por primera vez, Julio Casal y yo, a ir a los Alpes a hacer el Mont Blanc, porque Julio había estado 2 años antes y no había podido subir. Entonces, pues ese año, con un viaje que era una aventura, porque había que ir en autobús hasta Irún, en Irún coger el tren a Ginebra, aunque se apea uno en Montenberg, que es unas estaciones antes, y subir a Chamonix. Entonces, sí, tuvimos la suerte de que el tiempo nos acompañó, unos días espléndidos, y subimos al Mont Blanc muy bien. A las 9 de la mañana estábamos en la cumbre, porque se sale del refugio del nido de águilas, y a las 9 estábamos en la cumbre maravillosamente, un día estupendo, con unas vistas sobre Italia preciosas, y el regreso pues lo hicimos bien. Y es que la historia del alpinismo mundial está llena de hombres con coraje. 2 de los más importantes son sin duda el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay, quienes el 29 de mayo de 1953 conquistaron el monte inaccesible, el aterrador Everest. Este gigante del Himalaya, con sus abruptas paredes de roca, gruesas capas de nieve en polvo y furiosas ventiscas, se había mantenido inalcanzable hasta aquel día. Ante aquella hazaña, el Club Alpino Taja Hierro hizo llegar al coronel Sir John Hunt, director de la expedición de Hillary Norgay, su más sincera felicitación. El 14 de agosto, el Club Cántabro recibió una carta firmada por el propio Hunt agradeciendo el gesto. Aquel verano del 53 tuvo lugar una gran tragedia en los Alpes. Los montañeros del Taja Hierro, Julio Casal y su esposa Carmina Sánchez, se embarcaron, junto con otros 6 amigos vascos, en la aventura de ascender hasta la cumbre del Mont Blanc. Los primeros días realizaron importantes ascensiones por los alrededores, lo que les animó a preparar por fin la subida al techo de Europa. Sin embargo, la indisposición de 2 miembros del grupo hizo que este se dividiera. Julio, Carmina y otro compañero permanecieron en el refugio de Couverclé, mientras que los otros 5 partieron hacia la cima del Mont Blanc. Pero 4 de ellos no regresaron. Un fuerte temporal dejó sus cuerpos sin vida cerca de las rocas de la Tournet. Un duro golpe para el resto de la expedición. Un año después del Everest cayó otro gigante. En 1954 los italianos Lino Lacchedeli y Achille Compagnoni llegaron a la cumbre del K2.
la segunda montaña más alta del mundo, en la mítica cordillera del Karakorum. Ese mismo año, otro de los grandes escaladores del Tajayerro, Julio Casal, obtuvo la medalla al mérito montañero por su brillante historial deportivo, que en los últimos años había incluido importantes escaladas en los Alpes. Entre ellas las que realizaron aquella temporada del 54 el propio Julio Casal, acompañado por Amalio Fernández Mariñas y Eduardo Rodríguez. En el mes de agosto ascendieron la majestuosa cumbre del Esecrán, alcanzaron la cabaña Marguerite a 4.559 metros en la cima de la punta Nifeti y escalaron hasta el punto más alto del Mont Blanc. Por esas mismas fechas, se formó el grupo de alta montaña del club, presidido por Rodolfo García Amorortu. Mira, el material que llevábamos nosotros era de risa. Las botas, me acuerdo yo que las botas las comprábamos donde Bordetas, que por cierto, creo que, ya no me acuerdo bien, pero creo que tenía el establecimiento aquí por la calle Cervantes. Bueno, pero ocurre que en aquella época estuvo Julio Casal, estuvo en los Alpes, y entonces pues trajo un morral que compró en Chamonix, que era el no va más, porque los morrales que había aquí pues eran auténticos sacos. Entonces aquel morral, que era un La Fuma, que era una marca en aquellos tiempos, el no va más, lo cogió mi mujer y ella, no sé cómo se apañaría, compró lona apropiada, compró los flejes apropiados, no sé cómo los consiguió, se puso en contacto con un guarnicionero para que le preparara las correas y hizo un morral totalmente igual que el que había traído Julio de los Alpes. En 1956 el Tajayerro celebró sus bodas de plata. Ya habían transcurrido 25 años que formaban parte de la historia de los deportes de montaña y nieve en Santander. Las celebraciones incluyeron excursiones, conferencias, proyecciones y exposiciones fotográficas. Un año más tarde, el club estrenó domicilio social en el número 7 de la calle Rodríguez de Santander. La afluencia de socios y el próximo derribo del inmueble de la calle San Francisco motivaron este traslado a un nuevo local junto a la Plaza de las Estaciones. En 1957 también se celebra el Campeonato Internacional de Gredos, al que asistieron 14 montañeros del club. Se realizaron todas las escaladas del macizo en un año en el que el montañismo mundial alcanza la cima del Broad Peak en el Karakorum, para posteriormente, ya en 1958, hollar la cumbre del Gasherbrum 1, el 11º pico más alto de la Tierra. En la década de los 50 se consiguen 12 de las 14 cumbres mundiales más importantes. En 1958, el Tajayerro organizó la segunda excursión colectiva a los Alpes, a la que asistieron 16 socios. En aquella ocasión se consiguieron ascensiones importantes, como la cumbre del Monte Rosa, la Punta Dufour y la Tour Ronde. El CAT iba a ver cumplida una de sus viejas aspiraciones, poseer un refugio de montaña en la zona de Alto Campó. En la primavera del 58 comenzaron las obras en Brañavieja, y el 15 de diciembre de ese mismo año el refugio quedaba inaugurado. Aún quedaban muchos aspectos por mejorar, con la planta superior aún por revocarse, pero lo fundamental estaba terminado y por tanto podía utilizarse. Este refugio de Brañavieja fue posible gracias a la colaboración de todos los socios, y especialmente al empeño puesto por el entonces presidente del club, Julio Casal. Todos ellos contaron con el inestimable apoyo del alcalde de Espinilla en la época, don Nicanor Gutiérrez. Y llegaron los años 60, una década que no empezó con buen pie para la sociedad deportiva, que tuvo que lamentar una gran pérdida. Durante una excursión a Torre de Salinas en los Picos de Europa, se despeñó Roberto Santamaría, falleciendo en el acto. Santamaría, quien además de ser miembro de la junta directiva, participaba de forma intensa en todas las actividades del Tajayerro y había pertenecido a la sección alpina de la Cruz Roja. También en 1960 se forma en Santander el Grupo Cantábrico de Alta Montaña, el GAM, presidido por Julio Casal, y cuyos primeros monitores fueron Rodolfo Amorortu, Miguel y Jesús Santamaría, Manuel López, Enrique Meng y Amalio Mariñas. Este segundo año de la década de los 60 asiste también al traslado de la fiesta de San Bernardo de Mentón desde Peñacabarga al Pico Levante, así como a la concesión por la Junta General de un voto de gracias al socio don Tomás Sobaler. Sobaler ha sido el encargado de realizar todas las mejoras y mantenimiento del refugio de Brañavieja desde su construcción hasta el día de hoy, habiendo colaborado además en la construcción del de Vega del Naranco.
Otro de los hitos del 62 para el Tajayerro fue la organización del 21º Campamento Internacional de Alta Montaña, encomendada de forma especial por el que fuera presidente de la FEMA, don Julián Delgado Úbeda. El evento contó con la participación de 46 montañeros del club. En 1963, los socios Jesús Saja, Cholo Bamonde, Luis Calzada y Javier Coterillo se las ingeniaron para inventar un rudimentario telesquí, que se instalaba durante el invierno en las pistas del Tubo y que en primavera desplazaban a los asnos. Ya en 1965, en las mencionadas pistas del Tubo, se coloca el primer telesquí de la Diputación Regional, un remonte que proporcionó durante años una actividad febril al refugio de Brañavieja, atendido por aquel entonces por Santos de Cos, a la sazón cartero de Aviada. Ya en 1967 surge una de las numerosas aportaciones del Club Alpino Tajayerro al esquí cántabro. En este caso a través de la labor del socio don José Torcida Marcó, promotor y primer presidente de la Federación Cántabra de Esquí, cuya junta directiva en este su año de constitución estaba compuesta en su mayor parte por socios del club. En 1968 la niña Conchita Baró quedó campeona de España de esquí alpino, venciendo asimismo en el campeonato internacional. En este año de la conquista de la luna, los socios del Tajayerro, con más modestia, llegaron únicamente durante el mes de diciembre a su nueva sede social de la calle del Rubio. En este mismo año se organiza por primera vez la prueba intersocial de esquí Gran Premio Tajayerro en la modalidad de descenso, quedando campeón Francisco Bahamonde. En 1970 cesa en sus funciones el que fue durante muchos años el capellán del club, don Liborio Ibáñez, tomando el relevo don Joaquín González Echagaray. En este mismo año es nombrado presidente de la Federación Española de Montaña don José Antonio Odriozola Calvo, socio del Tajayerro activo y querido, que ocupará el cargo hasta recibir en 1981 el nombramiento de vicepresidente de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Aún en 1970 se produce el multitudinario rescate en el Naranjo de Bulnes de Gervasio Lastra y José Luis Arrabal, en el que el CAT participó de forma efectiva. En este mismo año se celebra a su vez el segundo Gran Premio Tajayerro, con el triunfo en esta ocasión de José Luis Arrarte. Al año siguiente inicia su andadura de montaña el socio Gelo Cianca, que llegará a ser el montañero más completo de la historia del club, participante de numerosas expediciones, responsable de la apertura de infinidad de vías de escalada, dedicado al vuelo en parapente, las grandes travesías de esquí, la bicicleta de montaña y a un largo etcétera de desafíos, acompañado en numerosas ocasiones y apoyado en todas ellas por Marisa Torralbo. Pero 1971 queda también en los anales del Tajayerro por la llegada de la luz eléctrica al refugio de Brañavieja y por el otorgamiento a los señores Casal y Amorortu del título de Guía Nacional de Alta Montaña por parte del Ministerio de Turismo. La década de los 70 es pródiga en nuevos e importantes triunfos para el club. Las corredoras del Tajayerro, Conchita Baró y Ana Arrarte, arrasan en los campeonatos de España de esquí infantil celebrados en Panticosa en 1972. Conchita gana la combinada al haber alcanzado el segundo puesto en el slalom y el slalom gigante. Por su parte, Ana ganó el slalom y ocupó la segunda posición de la combinada. Apenas transcurrido un año, en junio de 1973, Gelo Cianca, Javier Torralbo y Jesús Fernando Rodríguez abren la vía al Espolón Sur del Ajero, en Picos de Europa, convertida actualmente en una gran clásica de la escalada en Cantabria. En esa misma década, desde 1974 hasta 1980, Nando López Alonso y Manolo Rubio desarrollaron una importantísima actividad de promoción del esquí, teniendo como base de alojamiento el refugio del club en Brañavieja, donde fueron cuidados y mimados por los magníficos guardas de la instalación, Angelines y Manuel, más de 2.500 niños. Ya en 1974, un grupo de montañeros españoles embarcó en la denominada Expedición Chimist. Su objetivo, el techo del mundo, el temible Everest. Entre los escaladores se encontraba el gran montañero del Tajayerro, Alfonso Alonso. Sin embargo, las malas condiciones atmosféricas impidieron a la expedición alcanzar la cumbre del gigante nepalí. Se quedaron a tan solo 350 metros de conseguirlo. Hasta ese momento, únicamente 28 alpinistas y 6 países lo habían logrado. Habría que esperar algunos años más para ver a un español en la cima del Everest. Mientras tanto, en la madrugada del 20 de noviembre de 1975 falleció Francisco Franco, sucediéndole a título de rey don Juan Carlos I. En ese mismo año, España se suma a los países que han conseguido superar cumbres de más de 8.000 metros, gracias a la ascensión al Manaslu de Jerónimo López y Gerardo Blázquez. Unos meses más tarde, en abril del 76, durante un campeonato celebrado en la Cueva del Linar, un grupo de amigos decidieron asociarse y crear el Grupo Espeleológico de Santander, el GES. Un año después se integraron dentro del Club Alpino Tajayerro,
Fue entonces cuando atacaron el primer objetivo de cierta envergadura, el descenso de la cima de la Arenosa, con una profundidad de 200 metros. La expedición resultó un éxito. Otro grupo de intrépidos socios del Tajayerro partió el 25 de junio de 1977 en un Land Rover con destino a las montañas del Atlas. Este sistema montañoso, situado en el extremo noroccidental del continente africano, atraviesa la mitad sur de Marruecos y se extiende hasta Argelia y Túnez. El objetivo de la expedición era alcanzar el Diebel Toubkal, el punto más alto del Atlas, con 4.165 metros de altura, y por lo tanto el más alto de Marruecos y del norte de África. En el mes de octubre de 1978 fue inaugurado en la Vega del Naranco el refugio Amalio Fernández Mariñas, llamado así en honor del socio y montañero del mismo nombre fallecido 2 años antes. Ese mismo año los montañeros del Tajayerro, Gelo Cianca y Marisa Torralbo participaron en la expedición cántabra al Hindukush. Aquel mismo año la sección de espeleología del Tajayerro se propuso una meta arriesgada: el descenso de la cima de la Garmaciega de 970 metros de profundidad, la cuarta más profunda del mundo. Los antecedentes eran poco halagüeños, pocos grupos habían acometido el proyecto y varias expediciones nacionales e internacionales habían fracasado en el intento. El equipo del Tajayerro lo consiguió, convirtiéndose en el primer grupo de Cantabria, el segundo de España y el tercero del mundo que realizaba tan complicado descenso. Concluyendo ya una nueva década de la historia del CAT, en 1979 se crea la Escuela Cántabra de Alta Montaña, siendo el carné número 1 para Rodolfo Amorortu. En el apartado deportivo, el inicio de la nueva década estuvo marcado por un nuevo hito montañero. Martín Zabaleta se convirtió en el primer español en pisar la cumbre del Everest. El descenso fue épico, sin apenas oxígeno y con las fuerzas muy mermadas. Mientras tanto, el Club Alpino Tajayerro se vestía sus mejores galas para celebrar su 50 aniversario. Entre los actos conmemorativos se organizó una excursión denominada Ruta de los Fundadores, un homenaje a aquellos primeros socios que iban hasta la Venta del Sordo. Allí jóvenes y veteranos celebraron una comida fraternal. También por esas fechas se editó el libro Club Alpino Tajayerro 1931-1981, elaborado por Elías Iglesias. Los montañeros del club tuvieron una intensa actividad también en 1983. Gelo Cianca y José Rubio efectuaron la primera y hasta el día de hoy única ascensión cántabra a la mítica pared norte de Eiger. Una pared vertical de 1.500 metros de altura. No en vano, esta montaña de los Alpes suizos de 3.970 metros de altitud se ha ganado el apodo de El Ogro. Pasamos a las 12 de la tarde del mediodía por la cumbre y tardamos otras 12 horas en bajar de la pared, o sea, de la vía, porque no conocíamos el regreso. Había unas huellas que perdimos y estuvimos toda la noche bajando, entrando al glaciar, bajábamos las retas, las grietas las rapelábamos, salíamos escalando hasta que llegamos a la estación superior del tren. Un nutrido grupo de socios organiza la expedición Techos de África, consiguiendo la primera ascensión cántabra al Monte Kenia. En este mismo año, la sección de espeleología consigue ser la primera nacional en lograr la cavidad Cuivo Mortero de menos 530 metros. El año siguiente lograrían superar en Málaga la cota menos 1000 metros, siendo el primer grupo cántabro en conseguirlo. En 1984, la prensa local destacó que una cordada compuesta íntegramente por mujeres alcanzó la cumbre del Naranjo de Bulnes. Así fue. Nuestras socias Lourdes Pintor, Azucena Rodríguez, Encarna Bariturioz y María Ángeles Toca causaron asombro y expectación a la sociedad cántabra con su escalada. La sección de espeleología realiza este año una de las experiencias más espectaculares y de mayor repercusión nacional, la denominada Operación Jonás, consistente en encerrarse voluntariamente 250 horas en una cueva, llevando a cabo importantes experimentos. En 1986, la actividad montañera más destacada la protagonizaron Jaime Izquierdo, Nicolás López y Javier Sáenz, al escalar el Espolón Cassin, la Vía Gueufá de la Rue de Midi y la Rue du Grand Capuchin. Durante estos años y los siguientes, el club vivió una de sus épocas doradas en el esquí alpino, ya que socios como David Gómez y Ruth Rubio, Iván y Sergio Díez de Velasco, los hermanos Pedro y Alfredo Rico, Marimar de Cos, Jaime y Teresa García Soto y la siguiente generación de estas familias, con María Díez de Velasco o Daniel Rico, entre otros, representaron al más alto nivel en este deporte al CAT y a la Federación Cántabra en competiciones regionales, nacionales e internacionales, quedando reflejado su éxito en los resultados conseguidos. En 1987, después de 2 meses de superar todo tipo de dificultades, los socios Francisco Ramos, Javier Sáenz, José Ángel Pérez Cano, Juan Carlos Balbás y los hermanos Carlos y Jaime Izquierdo consiguieron hollar la cima del Trisul, de 7.120 metros,
Allí ondearon las banderas de España, Cantabria y la enseña del CAT. El año 87 fue el de la expedición al Trisul, una de las grandes montañas de la India. En cuanto al esquí de montaña, ese año se realizó la travesía Chamonix-Zermatt y se organizó la primera travesía de refugio a refugio, uniendo con los esquís Braña Vieja y la Vega del Naranco. También esta temporada se organizó la primera competición de escalada deportiva en Cantabria. El campeonato tuvo lugar en la localidad de Siejo y resultó vencedor Javier Sáenz, socio del club. En febrero de 1988, Javier Sáenz, Chus López y José Rubio escalaron la difícil cara norte del Edouard por la vía Lagarde y la heladora Guillebert, pagando con congelaciones su éxito deportivo. También en 1988, Ruiz Rubio Fernández culmina una impresionante temporada consiguiendo el primer puesto en el Campeonato de España Infantil de Slalom Especial celebrado en Cerler, lo que a la postre le serviría para entrar a formar parte del equipo nacional femenino de promesas en el que estuvo durante 2 años. Con la década de los 90 llegaron a los escaparates santanderinos las primeras bicicletas de montaña. Poco después, en la asamblea anual del club, se aprobó la creación de una sección dedicada íntegramente a este deporte. Las primeras travesías importantes del grupo de bici de montaña fueron las realizadas desde Vidrieros a Potes a lo largo del Alto Carrión, o la travesía Fuente de la Hermida por Áliva y Vejes. Por esta misma época, las reuniones mantenidas entre las administraciones cántabra, asturiana y castellano-leonesa para desarrollar un proyecto conjunto de explotación turística de los picos de Europa se encontraron con la frontal oposición de los grupos montañeros y ecologistas. El Club Alpino Tajallerro y la Federación Cántabra de Montañismo estuvieron en primera línea reclamando la figura del Parque Nacional para todo el territorio de Picos, ampliando el ya existente entonces en la montaña de Covadonga. Se sucedieron los debates públicos, concentraciones y acciones impactantes, como el de